la Unidad Académica de Docencia Superior, doctor Jesús Hernández, al Coordinador General de Vinculación Universitaria, doctor Ángel Román, y a la doctora Norma Gutiérrez, responsable de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Y bueno, antes de comenzar, quisiera cederle la palabra al doctor Rubén Ibarra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da un gusto saludarlos. Les pido una disculpa porque por el tema de la agenda estamos con un poco de ruido aquí en el aeropuerto de Zacatecas. El día de hoy la universidad recibirá una comitiva de la Secretaría de Energía con quien se está haciendo algunas gestiones en beneficio de nuestros estudiantes, nuestros profesores, en beneficio de la universidad en general. Razón por la cual el rector no nos podrá acompañar en este evento. Sin embargo, me pide les haga llegar un saludo, una felicitación a todos por organizar este evento, en especial al doctor Ángel Román Gutiérrez, a quien también le expreso mi agradecimiento y mi felicitación por organizar este tipo de conferencias. Y por supuesto, a todos los participantes, me da mucho gusto saludar nuevamente a la doctora Norma Gutiérrez. El día de ayer tuvo la inauguración de un seminario sumamente interesante. Bueno, y como responsable del programa también nos acompaña en esta conferencia. Por supuesto, también al director de la Unidad Académica de Docencia Superior, al doctor Jesús Hernández, mejor conocido como Chochín por todos nosotros. Y por supuesto, la bienvenida a uno de los académicos más importantes que tiene nuestro país, especialista en temas sobre educación, un experto realmente en temas de educación superior, además de un buen amigo en lo personal y por supuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Axel Didrikson. Doctor, bienvenido a Zacatecas nuevamente, a su casa. Ya sabe que aquí se le aprecia, se le estima. Zacatecas es como su segundo hogar. Cuando a usted le preguntan que dónde vive, puede decir que en su casa y también en Zacatecas. Así que bueno, bienvenido nuevamente a todos. Felicidades por Se cortó. Sí, bueno, tuvimos un problema con la conexión. Continuaremos con el programa. Quisiera, previo a darle la palabra al doctor Axel, comentar brevemente algunos de los aspectos más importantes de su currículum, de su desarrollo profesional como investigador. El doctor Axel es uno de los académicos e investigadores mexicanos de mayor reconocimiento y prestigio nacional e internacional. Es doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología. Investigador titular de tiempo completo y definitivo adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el UNAM. Presidente de la Global University Network for Innovation GUNI para América Latina y el Caribe. Ha sido secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de México del 2006 al 2009. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional desde el 95 a la fecha. Es consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Premio Universidad Nacional 2019 en el área de investigación en ciencias sociales otorgado por la UNAM. Miembro del Comité Científico del Programa Nacional Estratégico Educación para la Inclusión y la Paz del CONACYT del 2020. Director del Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU, y durante su gestión, este se transformó en Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Ha sido cofundador y coordinador general de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencia e integrante de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. Le fue otorgado el premio al Buen Comendador de la Universidad Misael Saracho en Tarija, Bolivia. Premio al Mérito Académico de la Universidad San Buenaventura en Cali, Colombia. Premio Iberoamericano sobre Innovación Tecnológica. Investigador, invitado y becario del Instituto Sueco en la Universidad de Estocolmo, del programa Fulbright en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación de Japón
del 90 al 92. Mención especial del premio Pedro Cross a la investigación sobre la Universidad de América Latina, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Argentina, en el 2014. Le damos la bienvenida al doctor Axel, agradeciendo su presencia, y le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Marcos Manuel Ibarra. Es un gusto, como siempre, estar de nuevo en también mi universidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludo a todas y todos los presentes y interesados en esta conversación. Tengo a la vista que se han venido sumando de diferentes partes de la universidad, segmentos, profesoras, profesores. Agradezco mucho la atención que se sirven prestar a esta conversa respecto al tema del debate contemporáneo sobre el papel de la universidad y su vinculación con la sociedad, la economía, con el desarrollo en general y en particular, como vamos a ver al final, el impacto que ha tenido la situación de la pandemia en nuestro país, en América Latina en general, y cómo las universidades han respondido desde la perspectiva de sus relaciones con la sociedad, con la ciencia y la tecnología, la producción de conocimientos, por supuesto, donde las universidades tienen un papel muy relevante para enfrentar estas condiciones de crisis pandémica y de desarrollo, porque no es solamente una crisis que estamos viviendo de carácter sanitario, como todos pueden verificar, el ciclo largo de desarrollo económico se había alterado entre finales de los años 90, tuvo una ligera recuperación hacia fines de los 90 y principios del nuevo siglo, pero entre el 2004 y el 2007 hubo de nuevo un bajón en el ciclo corto de desarrollo económico que pegó fuertemente a las economías más industrializadas y, por supuesto, a nuestros países, pero de manera severa a los Estados Unidos, a partes de Asia, no a China, por supuesto, por las condiciones en las cuales puede enfrentar estas crisis cíclicas, dado su modelo de desarrollo muy especial, y particularmente en Europa, donde la situación de Grecia, de España, de Portugal, condujo a una crisis del euro y de las perspectivas que tenían de la unidad europea, y después con la salida de Inglaterra, el famoso Brexit, esta situación en Europa alcanzó niveles bastante alarmantes en la perspectiva de estos años. Después hubo una ligera recuperación entre el 2014-15 y en el 2018 empezó de nuevo una curva crítica de crisis del sistema financiero, sobre todo de carácter de los commodities y las manufacturas, no así en el marco de los productos derivados de la microelectrónica, del silicón, las computadoras, los software, hardware, los satélites, etcétera, que empezaron a tener un gran desarrollo. Y a finales del 18 y el 19 empezó a verse ya un declive general que en el 2020 se empató con la crisis pandémica sanitaria que, por supuesto, trajo consigo unas condiciones mucho más graves para los niveles que estaba alcanzando ya la crisis financiera y económica en una cantidad de países. Es decir, la crisis sanitaria no detonó la crisis que hoy vivimos, sino ya venía descomponiéndose los niveles de desarrollo y por lo tanto lo que podemos asegurar es que se trata
en el 2020 del inicio de una caída muy drástica que va a durar aproximadamente 2, 3, 5 años. Esos son los cortes que se están haciendo en materia de desarrollo de estrategias de recuperación, de enfrentamiento de las condiciones de la crisis, pero que está pegando sobre todo y particularmente al empleo, a las condiciones generales del desarrollo, a los alimentos, al egreso de las instituciones, incluso al ingreso y al egreso de las instituciones de educación y de educación superior. Hay una crisis educativa muy visible. Por ejemplo, el día de hoy ustedes pueden leer una nota del director del Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, y ESALC UNESCO, Francés Pedró, donde afirma que el abandono y la deserción de jóvenes en América Latina, incluyendo México, por supuesto, ya es una condición muy grave, derivada de la crisis general por condiciones socioeconómicas y no solamente por la falta de acceso a herramientas de carácter tecnológicas. Sí hay un efecto, como lo demuestra un estudio reciente que hizo la UNESCO con la CEPAL para América Latina, en donde se demostró que de entre marzo a agosto, alrededor de 16 millones de estudiantes estaban prácticamente fuera de su escolaridad por la pandemia, pero que lo más grave no era eso, sino tres cuestiones fundamentales que ahondaban la situación crítica en los sistemas educativos por país. Uno era que se amplió los niveles de desigualdad e inequidad debido a la falta de acceso y oportunidades a tener conectividad, internet o herramientas tecnológicas que impidieron la continuación del desarrollo del ciclo escolar en muchos países. De manera diferenciada, porque mientras en el sur de América Latina se terminó un ciclo escolar, en el nuestro íbamos a la mitad cuando comenzó la pandemia, al igual que en otros países de Centroamérica. Pero aún de forma diferenciada aisló a millones de estudiantes de las condiciones presenciales y por lo tanto de desarrollo, digamos, de una enseñanza tradicional como la que tenemos en la mayoría de nuestros países, incluyendo el nuestro. En segundo lugar, esto profundizó los niveles de desigualdad por la incapacidad para tener conectividad o acceso a instrumentos tecnológicos, pero también se señala en estos estudios, y hoy lo reitera el doctor Francés Pedró, del director del IESALC UNESCO, que también hay un abandono y deserción severa de los estudiantes tan solo en este lapso, debido a que las propuestas pedagógicas que introdujeron las universidades en nuestros países resultaron muy poco atractivas para los estudiantes. Incluso la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Ladrón de Guevara, señala, indica que en el pasado semestre, es decir, el de la pandemia, hubo una falta de acceso, una baja en los estudiantes de 5 a 10%, solo por repercusiones económicas y por la falta de acceso a Internet. Es decir, hay ahí una condición en la que estamos perdiendo habilidades antes desarrolladas, mínimas, si ustedes quieren, procesos de interacción pedagógicas maestro-alumno y modelos pedagógicos que yo digo hasta antipedagógicos, que se trasladaron de la enseñanza presencial, es decir, como en un aula, hacia modelos a distancia, lo cual, como conoce muy bien el doctor Ibarra Núñez, implica el simple traslado del aula a distancia no es una posibilidad pedagógica y didáctica adecuada, porque para
desarrollar educación a distancia, virtual, online, MOOCs, cursos abiertos de Open Access, etcétera. Se requieren dispositivos pedagógicos específicos para articular condiciones en las plataformas que permitan flexibilidad, trabajo en equipo, trabajo de desarrollo en aprendizajes significativos y procesos cognitivos distintos que los que ocurren en un aula presencial. Y esto obviamente no se hizo por una visión pragmática, inmediata, que había que solucionar de manera urgente. Entonces se implementó este modelo mixto, que a nivel de la educación básica está vía de la televisión, que es un poquito peor, porque es mucho más rígido, estandarizado y separado, ahora sí, de la distancia. Y en las universidades que seguimos confinados, estamos fuera de nuestras aulas y nuestros cubículos, de nuestros grupos de investigación, de nuestros estudiantes en el posgrado, las tesis, etcétera, haciéndolo en el terreno de una entidad plana, como son las pantallas con las diferentes plataformas. Entonces ahí tenemos que repensar fuertemente esta relación que impactó fuertemente y que va a seguir impactando, sobre todo de carácter económico, hacia los próximos 2 o 3 años, porque la relocalización de los recursos económicos hacia el 2021-22 se van a orientar a los sistemas de salud, a la recuperación del comercio, de la industria y de las condiciones económicas y de la empleabilidad, y de manera particular las universidades públicas van a ser severamente golpeadas. Ya lo son ahora en el proyecto de presupuesto 2021, en donde 12 universidades prácticamente están en condiciones muy, muy complicadas de financiamiento, de crisis fiscal, porque se detuvo el presupuesto extraordinario orientado a saldar deudas históricas muy fuertes, y entre ellas, por supuesto, está la Universidad Autónoma de Zacatecas, desafortunadamente. Bueno, entonces tenemos esta condición de crisis económica, de crisis integral, es una crisis sanitaria, es una crisis psicológica, es una crisis de empleabilidad, es una crisis de escaso desarrollo. Se calcula que para el desarrollo, la detección, la contracción del Producto Nacional Bruto va a alcanzar para este año alrededor del 10% hacia la baja. Para América Latina es del 6%, de acuerdo con las estimaciones que están haciendo los organismos internacionales, lo que implica, por supuesto, una situación crítica, económica, social, muy severa. Los grandes ganones, los que están ahorita reproduciendo ganancias extraordinarias, son las 5G, las 5 grandes compañías de software, de hardware, Microsoft, Apple, Amazon, etcétera, etcétera, que son los grandes beneficiarios de la crisis, porque todo el mundo estamos usando de manera generosa estas plataformas que vienen de Google, de Microsoft, de Apple, etcétera, etcétera, como en la que estamos, y que se está usando por millonadas de gente en todo el mundo, y por lo tanto esto está beneficiando de manera directa. Son los grandes beneficiarios de la crisis, y lo van a seguir siendo durante los próximos años. En una reunión que tuve hace unas semanas con rectores de las universidades latinoamericanas, un rector dijo: es increíble la incapacidad que tenemos en las universidades con tantos investigadores y científicos, ¿cómo no pudimos hacer un Zoom propio? Que resultará muy complicado crear una plataforma digital para interactuar como estamos interactuando con Google o con WebEx o con otras plataformas, que no pudimos crear inmediatamente una plataforma de interacción como la que tenemos para América Latina, que fuera gratuita, de amplia accesibilidad, y es por ello que también hay grandes demandas ya de los universitarios, rectores, ministros, etcétera, de que las empresas telefónicas
brinden acceso gratuito y conectividad a toda la población escolar, de profesores, de estudiantes, de investigadores, con el fin de que podamos tener por lo menos este nivel de accesibilidad a las plataformas y, por supuesto, desarrollar capacidades propias de soberanía científica y tecnológica que nos ayuden a aguantar esta crisis dentro de los próximos 2, 3 a 5 años, como se calcula en el corto plazo las consecuencias de lo que estamos viviendo, si es que no hay nuevos rebrotes o si no hay otras condiciones de inestabilidad social y política como se generan en las crisis y como lo estamos viviendo, porque las crisis generan también una gran confusión ciudadana, irritabilidad. Hay entre los estudiantes ya estamos notando también condiciones subjetivas de interacción que por razones pedagógicas y de relación maestro-alumno se les han complicado, además familiares, están en condiciones de una casa donde solamente están niños, jóvenes, padres usando las mismas tecnologías o la misma televisión, etcétera, y esto está generando condiciones subjetivas y obviamente neurasténicas y de percepción difíciles para poder corresponderse con trayectorias escolares como las que deseábamos. En fin, esta crisis nos ha metido en esta situación. Tenemos que ver hacia adelante cuáles son las estrategias que se están desarrollando desde la perspectiva de las relaciones universidad-sociedad, porque eso es lo que está impactando a las universidades, la crisis económica y social, y por lo tanto la universidad tiene que responder de manera distinta a estas condiciones. Bueno, esto ha alterado desde aproximadamente hace unos 20 años a la fecha, y hoy es un gran debate ya enfrente de la crisis, pero también desde la perspectiva de los próximos años, la redefinición de los modelos, de los, digamos, 4 modelos predominantes de universidades que existen en el mundo. El modelo angloamericano, el modelo anglosajón, el modelo humboldtiano y el modelo napoleónico. Son los 4 modelos clásicos sobre los cuales durante los últimos 50 o más años se construyeron, organizaron las universidades en todo el mundo. Pero estos a partir de 2004, 2005, se han venido redefiniendo de manera muy radical los modelos tradicionales clásicos que he mencionado, sobre todo alrededor y precisamente de la vinculación con la sociedad. Es lo que se le llama el debate sobre la tercera misión de la universidad. En América Latina estamos acostumbrados a decir la universidad tiene 3 funciones principales: docencia, investigación y difusión de la cultura. En el mundo anglosajón, en el mundo europeo, en el mundo asiático, la idea de que las universidades son las grandes divulgadoras de la cultura no es una función, ni está así representada. Ellos consideran que las funciones de la universidad son docencia e investigación, y punto. Y entonces han desarrollado la idea de que la tercera misión, para nosotros sería, para América Latina y las universidades mexicanas, la 4ª misión o la 4ª función, sería la de la investigación y la innovación. A esto se le está desarrollando, se está debatiendo en el mundo sobre cuáles son las características de reorganización y de impacto de la docencia y la investigación con la nueva tercera función, que es vinculante con la sociedad y el desarrollo económico y social, y cultural, por supuesto, también, que es la innovación. Este es lo que le llaman el debate sobre la tercera misión. En los modelos clásicos que había mencionado,
esto ya ha alcanzado niveles de transformación muy radicales que están impactando directamente las otras dos funciones fundamentales de las universidades, la docencia y la investigación. El terreno de la innovación, de la vinculación con la sociedad, ha impactado de forma directa y tenido un efecto multiplicador muy importante en el terreno de la reorganización de las estructuras universitarias en los 4 modelos que he mencionado. Por ejemplo, en el contexto del modelo angloamericano, que básicamente se desarrolló sumando el modelo humboldtiano y el modelo anglosajón en los Estados Unidos, las condiciones de innovación prácticamente han desarrollado ya un sistema que antes era descentralizado y diversificado, ahora se ha convertido en un modelo por efecto de esta aparición y desarrollo e importancia estratégica de la inclusión de esta tercera misión, es decir, de la innovación en un modelo estratificado y elitista. Prácticamente en el modelo angloamericano son 15, 20 universidades máximo los que acaparan alrededor del 60-70% de los fondos del desarrollo para la innovación científico-tecnológica, básicamente centrado en las llamadas Ivy League Universities, que son las grandes universidades MIT, la Universidad de California, el sistema de Nueva York, Johns Hopkins, Columbia, etcétera, etcétera, las grandes universidades que están en el gran desarrollo de las innovaciones, que incluye, por ejemplo, el corredor de Massachusetts 128, donde está el MIT, o Silicon Valley, donde está la Universidad de California, Caltech, etcétera, y otras universidades que están concentrando de manera fuertísima los niveles de vinculación con el desarrollo económico, con la innovación científico-tecnológica, y que se están llevando, por ejemplo, todos los premios Nobel. Los últimos premios Nobel en ciencia, tecnología, etcétera, se los han llevado básicamente investigadores de estas universidades. El último de economía lo acaban de ganar 2 investigadores que desarrollaron un modelo de comercialización en el terreno de las compras y el mercado. Digo que para ellos es muy importante, pero que han acaparado estas áreas de investigación e innovación y han impactado, por supuesto, la estratificación, la diferenciación entre las universidades, y por lo tanto esto implica una relocalización de los recursos hacia este tipo de universidades de forma muy preferente, lo que algunos autores como Sheila Slaughter et al. Han denominado el capitalismo académico. Este es el modelo que antes denominado angloamericano se ha convertido ya en la sede de un nuevo modelo emergente de universidades que denominamos como de capitalismo académico. Esto ha influido de manera muy fuerte, de gran impacto, hacia lo que era el modelo europeo unitario, homologable, de la creación del espacio europeo único de educación superior, con sus proyectos Sócrates, Erasmus, Comet, etcétera, etcétera, que también ha impactado fuertemente la diferenciación de las universidades y ha creado por lo menos 4 o 5 nuevos modelos que están alterando la tradicional idea de una perspectiva unitaria en Europa. Básicamente, los modelos donde se han diversificado y donde se han desarrollado nuevas perspectivas bajo el modelo angloamericano son los países nórdicos, que adoptaron un modelo de fusiones y de articulación entre las principales universidades líderes o flagship, como le llaman allá en Europa, líderes entre
la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Copenhague, la Universidad de Oslo, o sea, las grandes universidades más importantes de Malmö, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, que han encontrado niveles de articulación, de fusión y de nuevas estructuras de relacionamiento hacia la interdisciplinariedad, pero su modelo de vinculación con la sociedad se ha concentrado en impactar particularmente el bienestar de sus propias sociedades. Es un modelo que, a diferencia del modelo angloamericano, no define su vinculación con la sociedad bajo el capitalismo académico, directamente relacionado con las empresas y para el beneficio de las grandes empresas transnacionales, sino en el modelo nórdico, muy exitoso hoy en día, que está definiendo los paradigmas sobre los cuales se organizan las universidades europeas. Este modelo nórdico más bien plantea la innovación de tipo social. Entonces, grandes consorcios en ciudades de la ciencia y la tecnología, organizados directamente por las universidades, están planteando un concepto distinto de vinculación sobre la base del impacto social de la investigación por la innovación de beneficio público, de beneficio de bien común. Esto mismo se ha adoptado por la gran red de universidades europeas que se llama LERU, League of European Research Universities, es decir, la Liga de las Universidades Europeas de Investigación, que son las universidades más importantes de Europa, Sapienza de Italia, la Universidad de Estocolmo, Oxford, Cambridge, Leuven, la Universidad de la Sorbona, etcétera, etcétera. Son alrededor de 25 universidades que conforman esta liga, que han desarrollado también ya una capacidad en el sentido de crear el concepto de vinculación e innovación con la sociedad desde el concepto de impacto social de la innovación. Esto ha desarrollado un proceso de crítica muy fuerte y de sustitución de los tradicionales patrones de evaluación y de acreditación y de aseguramiento de la calidad basados en rankings internacionales y en modelos estandarizados de variables e indicadores de valoración, sobre todo cuantitativa, que todavía nosotros tenemos adoptados, como papers, escribir en revistas indexadas, referencias con Scopus, tener estudiantes de doctorado, hacer congresos internacionales, publicar en inglés, etcétera, etcétera, y los ranqueos de la Universidad de Shanghái o de Times de Londres, etcétera, etcétera. Prácticamente este organismo, esta red de gran impacto europeo, en sus documentos base señala que han desechado por completo este tipo de acreditaciones estándares y rankings para sustituirlos por modelos que han denominado modelos cualitativos de evaluación de la calidad de sus investigaciones y la innovación desde el impacto social. En Asia, el modelo también angloamericano junto con el sajón tiene una situación distinta porque con el Brexit se fortaleció el modelo unitario, antes era binario, de Inglaterra, ahora se hizo unitario y representa un modelo propio que Inglaterra, como siempre, se sale de todo y se siente todavía un imperio per se, sigue manteniendo este modelo propio que ha tenido un éxito bastante importante a nivel de Europa, pero que con el Brexit pues ha salido de los programas fundamentales de la homologación de la movilidad académica, que los está golpeando severamente en materia de sustentabilidad de este modelo anglosajón típico de Inglaterra. Pero en Asia, el modelo americano también ha influido mucho sobre el concepto que básicamente Japón, China, Corea, Singapur y Malasia han adoptado bajo el término de World Class Universities, es decir, los modelos de universidad de clase mundial. La relación con la investigación y la innovación ha creado
por lo menos tendencias de reorganización muy importantes en Asia-Pacífico, particularmente lideradas por estos países y sobre todo con China, en donde los procesos hacia la vinculación con la sociedad se han caracterizado por un concepto muy raro para nosotros de autonomía. Para ellos, las reformas hacia la tercera misión de lo que denominan las World Class Universities han tenido tres tendencias fundamentales. Uno, la idea de que la innovación debe ser el motor fundamental del crecimiento financiero y autónomo de las universidades. Entonces, los gobiernos han retirado recursos y fondos y relocalización de los recursos públicos hacia las universidades líderes de estos modelos de World Class Universities en Asia Pacífico, en estos países, con la idea de que están ganando independencia y autonomía. Y por lo tanto, estas universidades se ven obligadas a crear centros de innovación tecnológica y a orientar recursos de docencia e investigación para la innovación hacia los desarrollos locales y regionales. No es como el modelo norteamericano o muchos europeos que se van directamente a una vinculación directa para fines de obtener recursos extraordinarios con grandes empresas transnacionales. En el caso de estos modelos, más bien, están desarrollando la vinculación con la sociedad desde el plano de la innovación local y regional, con la estrategia de que si se desarrolla local y regionalmente los procesos de innovación, esto va a tener un impacto en el desarrollo nacional. Y lo están haciendo de manera muy exitosa. La segunda tendencia de estos modelos es de la fusión para hacer macrouniversidades. Por ejemplo, la Universidad de Fudan en China articuló 25 universidades pequeñas y medianas en una sola universidad y ahora se convirtió en una macrouniversidad, lo cual está potenciando enormemente sus capacidades de innovación, de investigación para el desarrollo local. La Universidad de Beijing articuló todos alrededor de 10, 15 centros de innovación, institutos de investigación en medicina, en ingeniería, en genómica, en manufacturas, industrialización, etcétera, etcétera. Hicieron un complejo de la Universidad de Beijing que fusionó completamente en esta universidad a todos los institutos nacionales y por lo tanto la potenció de forma enorme, igual que la Universidad de Sichuan, que son de las más importantes junto con la Universidad de Shanghái en China, que lideran ya innovaciones en áreas del conocimiento que están superando con creces a la productividad en artículos, en innovaciones, en productos, por ejemplo, a las universidades de Estados Unidos del modelo de capitalismo académico. Por ejemplo, en ingenierías, los chinos hoy llevan la delantera en publicaciones, en papers y en artículos de impacto internacional por encima de los que se hacían en los Estados Unidos junto con otros modelos de innovación. Y su proyecto en China, por ejemplo, es de la creación de 100 universidades de clase mundial de aquí al 2030-2035, donde se están desarrollando básicamente estructuras de vinculación con la sociedad para desarrollos locales, urbanos, creación de nuevas ciudades, etcétera, con un tremendo nivel de desarrollo que ninguno de los países de todo el mundo está alcanzando y que enfrentaron la crisis pandémica como ningún otro país, porque siendo uno de los más afectados y supuestamente de los primeros que tuvo la crisis pandémica, es también de los primeros que está alcanzando niveles de desarrollo de superación muy sólidos y por lo tanto proyectándose como una potencia mundial hacia futuro por encima de Europa y de Estados Unidos. Las universidades ahí, estas que están caracterizadas como de World Class Universities, van a ser pilares de los modelos de vinculación, reitero, sobre
desarrollos locales, regionales, urbanos, porque están creando cientos de ciudades nuevas, generación de empleos tremendos, ya son la manufactura, la industria manufacturera mundial, y están entrando a la competencia con las grandes empresas transnacionales de la informática, del desarrollo de la virtualización, de la inteligencia artificial y de la robótica, como es Huawei y otras empresas. Son alrededor de 25 grandes empresas que están compitiendo en el mercado mundial con Microsoft, Apple, etcétera, las 5 grandes norteamericanas. Y por lo tanto, ahí se va a desarrollar la nueva División Internacional del Conocimiento y, por supuesto, de la aceleración de los desarrollos económicos de las universidades, de la perspectiva de su vinculación con estas estructuras que hemos hecho referencia de manera muy dinámica, que están alcanzando altos niveles de ingresos y de capitalización. Esto, por supuesto, nos habla de 3 regiones. He mencionado Norteamérica, Europa y Asia, y por lo tanto nuestro modelo, que fue el modelo napoleónico, que se desarrolló en América Latina, estamos en la periferia. Frente a todos estos desarrollos de vinculación que he tratado de explicar muy rápidamente, y que quizá si alguna de ustedes considera que debo profundizar un poco más, con todo gusto lo haré si hay sesiones de preguntas o comentarios, pero en estas 3 regiones, la punta de las conversiones, de la reorganización, de la transformación de las universidades hacia estos modelos que he venido desarrollando, los modelos clásicos anteriores, hoy están alcanzando altísimos niveles de vinculación, no solamente con empresas transnacionales o de mercado tipo capitalismo académico, sino, reitero, también de desarrollos locales, regionales, de impacto social y de gran corresponsabilidad con el bienestar de la población en términos de salud, empleo, vinculación de egresados en mercados laborales muy dinámicos, etc. En América Latina estamos en la periferia de todo esto. Aportamos más o menos el 4% del total de la productividad científica y tecnológica del mundo. Somos consumidores, tenemos un paradigma tecnocognitivo dependiente, y las universidades en los últimos lustros, en el periodo que estamos hablando, desarrolló esta 3ª misión o 4ª misión para nosotros, después de la difusión de la cultura, de una manera diferenciada, pero periférica y subdesarrollada. Básicamente, nuestro modelo de vinculación con la sociedad ha sido de extensionismo, de desarrollo de programas vía el servicio social de los egresados, o, cuando más, con desarrollo de proyectos que abarcan ciertas comunidades, ciertas áreas del conocimiento, y una vinculación sobre todo de tipo aleatorio y secundario. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido ya un gran debate para desarrollar nuevas tendencias de reorganización de esta 3ª misión o esta 3ª función, el de la innovación social, desde las siguientes perspectivas, que son las que me parecen más interesantes. Como lo desarrollamos en la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, la CRES, hace 2 años en la Universidad Nacional de Córdoba, planteamos por lo menos 5 líneas estratégicas de desarrollo de vinculación con la sociedad. Una, la de poner como función básica y fundamental, con oficinas estratégicas de desarrollo en la organización de la administración, de las facultades, de la gestión del conocimiento, la idea de la responsabilidad social territorial. Esta función ha venido desarrollándose de manera muy importante sobre la base del concepto de aprendizaje-servicio. Ya hay modelos alternativos y buenas prácticas que tenemos por lo menos en unas 15 universidades que estamos investigando la manera como se está desarrollando estas buenas prácticas,
donde el principio del aprendizaje sale del aula, sale de la propia universidad y se convierte en servicio a la comunidad, donde el estudiante aprende desde la perspectiva de la generación de proyectos de impacto social en la comunidad y se está desarrollando bajo esa línea de trabajo, de aprendizaje y servicio. Y esto se integra a la currícula, pero desde una perspectiva no áulica, no rígida, no presencial, ni tampoco solamente a distancia, sino, bueno, ahorita en esta transición obviamente se han detenido estos proyectos por obvias razones sanitarias, pero en algunos casos se han mantenido en línea o desarrollándose desde la perspectiva de redes y de asociaciones de corresponsabilidad local. Esta es una de las líneas de trabajo más importantes. Segundo, los procesos de reforma normativa y legislativa que apuntan hacia poner la vinculación con la sociedad desde el plano de la incidencia social o del impacto social. Por ejemplo, acabamos de tener una reunión hace unos meses organizada por Claxo y CONACYT, en donde redefinimos ya las variables y la metodología para evaluar la calidad de la investigación con la innovación desde la perspectiva de la articulación y la sinergia entre las humanidades, las ciencias sociales, la ciencia y la tecnología, que antes estaba totalmente separada. En los sistemas de evaluación y acreditación de la calidad, nos decían los de las ciencias sociales y humanidades, lo que tienen que hacer es sujetarse a las variables y los indicadores de las ciencias naturales y exactas, sobre todo de la física, y de ahí evaluar su productividad. Y eso nos metió en un lío, como ahorita todos lo tenemos, de llenado de formatos con criterios de evaluación básicamente cuantitativos que nadie lee, que solamente suman y que nos hacen, nos permiten integrarnos al Sistema Nacional de Investigadores, tener estímulos o tener ciertos estatus de productividad o de colectivos de docencia reconocidos como prioritarios estratégicos. Esta lógica ya está siendo discutida y ya estamos desarrollando criterios, valores, variables e indicadores distintos bajo el término de impacto social o, como lo dice CONACYT, de incidencia social. En el último año, en este semestre, evaluamos, por ejemplo, en CONACYT desde el plano de los PRONACES, de los Programas Nacionales Estratégicos, también la manera como los investigadores están organizando con la articulación de distintos actores para el desarrollo de la innovación en terreno, con comunidades muy alejadas, con comunidades marginadas, comunidades indígenas, rurales o comunidades de ciudades medianas, en proyectos donde estamos valorando su capacidad para articular proyectos con actores reales, sociales, más allá de los universitarios o más allá de solamente las entregas tradicionales de artículos o libros sobre la base de los proyectos, sobre la base del concepto de incidencia social. Esto ya está en la norma y está también contenido en el proyecto de Ley Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología del CONACYT, que ya envió a la Cámara de Senadores y Diputados, que junto con la nueva Ley General de Educación Superior, que ya también está discutiéndose en la Cámara de Senadores y Diputados. Yo estuve hace 15 días en un parlamento abierto discutiendo esta ley de educación superior. Está planteando, por ejemplo, la constitución de un sistema nacional de educación superior articulado, mucho más homologable, con capacidad de movilidad académica e institucional y de articulación de esfuerzos, de tal manera que podamos no solamente desarrollar niveles de competitividad que antes nos hacían o nos imponían los sistemas de acreditación y de evaluación del COPAES o de otros organismos, que en lugar de la competitividad ahora tengamos una colaboración y una cooperación académica, de articulación de esfuerzos, de aprovechamiento de laboratorios, talleres, infraestructura, etcétera, etcétera. Es otra de las modalidades sobre la cual la relación vinculación y sociedad
desarrollo local, agregación de valor de los desarrollos locales y regionales está desarrollándose en México en lo particular a nivel normativo, pero también en otros países. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión Zoom con los colegas del nodo de la Cátedra UNESCO que yo coordino sobre Universidad de Integración Regional, y nos conversaban sobre cómo ya con el nuevo gobierno de Alberto Fernández en Argentina ya se está planteando, igual que aquí, una normatividad distinta en Argentina para desarrollar nuevas capacidades de innovación y de impacto en la sociedad, en las comunidades locales, en las comunidades más alejadas, desde el plano de la responsabilidad social, revisando, reorientando la lógica del extensionismo tradicional sobre el cual nos movíamos en la vinculación de la universidad con la sociedad, en la perspectiva de la incidencia, del impacto social, de nuestras investigaciones, de los aprendizajes en terrenos comunitarios o urbanos o semiurbanos. Y la tercera línea de trabajo es el replanteamiento de los modelos mixtos, estos que ahorita estamos desarrollando, que combinan presencialidad y distancia, hacia el debate sobre el significado de los modelos híbridos. Aquí estamos haciendo una línea conceptual distinta que se ha confundido por muchos ministros y rectores inclusive o directores, diciendo que estamos en un modelo híbrido, tan solo porque combinamos plataformas digitales o herramientas tecnológicas con el modelo presencial. Y no es así. Lo que estamos haciendo es simplemente trasladar el aula tradicional, rígida, de maestro-alumno, a una condición de aula a distancia. Pero esos no son los modelos híbridos. Los modelos híbridos, tal como se han desarrollado en muchas partes del mundo y los hemos conceptualizado, implican una ruptura de los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje y de currículum rígido, disciplinar, hacia modelos de paradigmas distintos de aprendizaje sobre la base del pensamiento crítico, de la colectividad, de la construcción de proyectos alternativos, de la relación de aprendizaje con servicio, de la relación de proyectos de investigación para generación de valor en territorios, en comunidades con alta responsabilidad social, e implica sobre todo modelos de tipo trans e interdisciplinarios. Los modelos mixtos siguen siendo modelos disciplinares, siguen siendo aulas donde se da clases de derecho, de ingeniería, de economía, etcétera, etcétera. Los modelos híbridos son todos de nuevas áreas de construcción transdisciplinaria e interdisciplinaria, y por lo tanto redefinen los modelos curriculares del modelo típico presencialista o disciplinar, rígido, repetitivo y estandarizado, hacia modelos de flexibilidad curricular con mayor capacidad de articulación de proyectos y de aprendizaje significativos desde la perspectiva del estudiante y del docente como investigador, vinculados directamente con proyectos de demanda social altamente de recepción y de impacto de los problemas nacionales como los que tenemos que enfrentar. Y la última tendencia que estamos viendo en los modelos de América Latina, de este modelo napoleónico, que es paradójico, porque imagínense ustedes que en Europa el modelo menos autonómico, o donde hay menor autonomía, es el francés. El modelo napoleónico en Europa es el que menos autonomía tiene, porque son modelos de universidad de Estado. Los profesores, los investigadores son empleados del Estado, y el Estado define la política de las universidades públicas en Francia. Pero cuando se nos trasladó el modelo napoleónico a América Latina, y cuando vino la revolución de la autonomía, del principio de libertad de cátedra, etcétera, etcétera, en el 1918 en la Universidad de Córdoba, y se acuñó la autonomía como concepto esencial del desarrollo del bien común de las universidades,
se contradice paradójicamente con el modelo napoleónico no autónomo, y en cambio en América Latina es donde tenemos el concepto de autonomía más sólido, más fuerte y más generalizado en todas las universidades. Por ejemplo, en México es el único país, junto con algunos de Centroamérica y del Caribe, que tiene la A de autonomía en todas sus universidades públicas. Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad... En cambio, en otros países, incluso se denominan por ciudades, la Universidad de San Marcos de Lima, la Universidad de San Carlos de Guatemala, o por ejemplo, las universidades de Argentina son universidades nacionales, no son universidades autónomas. Bueno, tienen autonomía, pero se denominan universidades nacionales. En cambio, en México sí somos autónomos todos, o la gran mayoría. El Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Pedagógica Nacional, las escuelas normales, son autónomas académicamente per se, pero no tienen esa nomenclatura de plano normativo. Pero bueno, esta es una paradoja entre paréntesis que quise hacer. La tercera o cuarta, ya no me acuerdo, tendencia de reorganización de la vinculación con la sociedad, que están desarrollando como nuevas prácticas y nuevos modelos que están impactando la reorganización de esta función de vinculación fundamental de nuestras universidades en el plano de los modelos contemporáneos de aprendizaje, es el de la internacionalización. No es una internacionalización que solamente está basada en la movilidad de estudiantes. La concepción de internacionalización ha cambiado muchísimo. Hoy se habla de internacionalización interna, internacionalización o internacionalización per se hacia afuera. De tal manera que en el ámbito de nuestras universidades, el concepto de internacionalización o de articulación y de integración se está moviendo hacia la creación de sedes, subsedes o creación de nuevas universidades inclusive. Tuvimos ya una década en la que en América Latina este modelo de vinculación fuertemente social, de responsabilidad social, se acuñó en alrededor de 50 nuevas universidades o alrededor de 70 nuevos centros y facultades externas a los campus centrales de las universidades. Me refiero, por ejemplo, a las 9 nuevas universidades del Gran Buenos Aires, que se crearon durante el gobierno de los Kirchner, a las 18 universidades que se crearon durante el periodo de Lula, a las 4 universidades que se crearon en Ecuador, denominadas emblemáticas, donde participó el doctor Marcos Manuel Ibarra, en su desarrollo y estructura como modelo alternativo de formación de educadores, junto con otras 3 que se crearon en el Ecuador, 3 en Bolivia con los 3 grandes grupos indígenas, 7 en Paraguay, 3 en Uruguay, 57 politécnicas y tecnológicas en México, subsedes de la UNAM, ya van 5 subsedes nuevas, otras tantas, alrededor de 20 del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, proliferó una tendencia de rearticulación con las demandas locales, regionales y locales para crear subcampus o crear universidades que están en lugares insólitos, que no son las grandes ciudades todas. Por ejemplo, una de la UNAM si está toda una sede está en Querétaro, otra está en Guanajuato también, son medianas ciudades, pero la mayoría de estas, incluyendo las 100 que se quieren crear o se están creando ya denominadas Benito Juárez, que están en localidades pequeñísimas de unos cuantos miles de habitantes. Igual, por ejemplo, la experiencia de las universidades ecuatorianas, que fue la más emblemática, la más radical en términos de creación de nuevos modelos innovadores de articulación universidad-sociedad en Ecuador, todas están, con excepción de la de Universidad de las Artes, que está en una ciudad la Universidad de Guayaquil, que es la más grande de Ecuador. Todas las demás están en poblaciones pequeñas.
Por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación, donde yo fui miembro de la comisión gestora, está en un lugar que se llama Chuquipata, que, digo, si ustedes lo buscan en el mapa, pues lo van a encontrar con lupa. Igual, por ejemplo, cuando creamos la Universidad de la Ciénega de Michoacán, está en un lugar que se llama Zaguayo, que es una población pequeña, digamos, de comerciantes, y ahí, cuando ustedes pasan de esta población, van a encontrar la Universidad de la Ciénega de Michoacán, y es impresionante su estructura y impacto que está teniendo en una comunidad local muy pequeña. Esto significa una estructura de vinculación y de atención a demandas sociales totalmente nueva que tuvimos como aprendizajes durante los últimos 5, digamos 10 años últimos en el terreno de la vinculación y la sociedad. Reitero, completamente distinto por la vía periférica, pero respondiendo a modelos propios, a una reflexión que hemos venido haciendo en América Latina desde el plano de las universidades, particularmente públicas y nacionales autónomas, que nos están obligando a desarrollar estructuras de vinculación y de atención a demandas sociales, locales, regionales, de agregación de valor, de creación de centros de innovación tecnológica y social, de creación de buenas prácticas en el terreno del aprendizaje y el servicio, como ya lo he mencionado, o de los modelos de articulación de que se quieren plantear de modelos híbridos hacia adelante, como ya se está planteando en la nueva Ley General de Educación Superior en el país, que yo espero que salga aproximadamente dentro de un mes más o menos, y con ello vamos a contar con una normatividad para enfrentar este tipo de condiciones con una legislación bastante avanzada, bastante vanguardista, muy progresista, que nos va a permitir desarrollar alternativas y experimentar en modelos híbridos, innovadores, espero, desde la perspectiva primero de grupos experimentales, de universidades que así lo consideren, y que se está abriendo ya la perspectiva de la vinculación desde estas nuevas demandas y desde la crisis en la que nos encontramos. Espero finalmente que en la Universidad Autónoma de Zacatecas esta serie de reflexiones pueda coadyuvar a la reflexión, sobre todo de quienes están encargados de la vinculación, de la coordinación de vinculación de la UAS y, por supuesto, de las facultades, escuelas, centros de desarrollo y de investigación, a pensar, a reflexionar en la perspectiva de ya generar la tercera misión o esta cuarta función, que es innovación desde la perspectiva de la incidencia social, tal como lo hemos dicho, que es consuetudinario y propio de nuestras universidades, para crearlo desde una lógica de visión de futuro, con modelos híbridos, con modelos curriculares y de aprendizaje distintos, que rompan las estructuras tradicionales estancas de las disciplinas. Estas pueden seguir durante muchos años. Esto no impide el desarrollo del conocimiento, por el contrario, lo enriquece, lo complementa. Todas las disciplinas, todos los conocimientos son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, pero tenemos que ir a abordajes híbridos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, de vinculación con incidencia social, porque además, lo quiero subrayar, de ahí van a venir recursos extraordinarios que no están etiquetados en las funciones sustanciales de la universidad. Son recursos extraordinarios que ya se están etiquetando desde ahorita, vía CONACYT, vía la Subsecretaría de Educación Superior, que van a relocalizar estos recursos hacia los proyectos que efectivamente logren innovar en la perspectiva de atender demandas sociales fundamentales, de desarrollo local y regional, para agregar valor hacia las comunidades desde la perspectiva de su desarrollo y bienestar. Esto es una prioridad en las bases de la política pública y de educación, y por lo tanto nos lleva a reflexionar sobre qué perspectivas tenemos que apuntalar hacia estos nuevos plataformas, conglomerados de innovación científico, tecnológica, humanística y social,
que ya se están presentando y que tenemos que tomar iniciativas y decisiones estratégicas y de futuro para comenzar a desarrollar este tipo de estructuras de vinculación con la sociedad y sus demandas de manera distinta a lo que tradicionalmente lo hacíamos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos, doctor Axel, su participación, su clara y brillante exposición sobre los paradigmas de la universidad dominantes en el mundo, la importancia de la innovación, la concepción de los distintos modelos de educación a distancia y los retos frente al fenómeno de la contingencia sanitaria. Su exposición contribuye a plantear salidas ante los desafíos que tiene la educación superior a nivel global en América Latina y particularmente en México. Entonces, damos paso a una sesión de preguntas. Para ello, les pediré a las y los participantes, por favor, quien quiera tomar la palabra, hacérmelo saber por el chat para llevar un orden en las preguntas, por favor. Adelante. Sí, adelante, doctora Norma, por favor. Gracias, buenas tardes. Un placer escucharle, doctor Axel, Muchas gracias. particularmente por la detallada y puntual información que nos comparte. Y en virtud de ello, tengo dos preguntas. La primera es, en su opinión, ¿cómo impacta toda esta rica información que nos ha dado a conocer en términos de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la UNESCO? Y la segunda pregunta, este triste, raquítico porcentaje del 4% de la productividad científica para América Latina, si nos pudiera decir en qué lugar está México o quién preside este porcentaje. Nada más, gracias. Contesto una por una, doctor, o agrupamos las preguntas, como usted quiera. Si gusta, agrupamos, doctor. Perfecto. Ahora doy paso a María del Refugio. Por favor, puede ser su pregunta. Sí, mire, bueno, indudablemente el doctor abordó, creo que una rica temática, no solo como objeto de estudio, sino como algo que nos debe llevar a la reflexión. En la convocatoria 2020 de CONACYT se hablaba precisamente de un viraje que necesitaba dársele a los programas de posgrado que pretendieran ser acreditados, y se entendía que de manera como consecuencia directa se daba ese viraje a las universidades, es decir, un viraje hacia una vinculación, una pertinencia social real, donde las y los académicos que damos vida a las universidades no investigáramos por investigar, no enseñáramos por enseñar, sino que más bien buscáramos tener esa incidencia real como cumplir esa función social. Bueno, ahí se hablaba precisamente en esta convocatoria que eso lo íbamos a lograr en la medida en que atendiéramos, no sé, no recuerdo con precisión si 12 o 14 problemas de prioridad nacional. Esos 14 problemas de prioridad nacional se entendía que iban a ser el hilo conductor para la creación de nuevos programas universitarios y también para hacer precisamente una nueva inercia, una nueva conjunto de sinergias o de fuerzas que llevaran a hacer que estas universidades de Estado realmente estuviéramos propiciando esto que usted señalaba, pensando en el bien común y democratizando aún más los beneficios de de ser parte de, bueno, las y los universitarios ser parte de ese grupo pensante que podía retribuirle a la sociedad precisamente a través de esos programas nuevos. Mi pregunta es precisamente, si las nuevas tendencias de la evaluación de los programas de calidad van a ir encaminados o están encaminados precisamente a ese nuevo viraje, ¿cómo le vamos a hacer para tener procesos de evaluación más cercanos a procesos o a elementos cualitativos que a elementos cuantitativos, cuando lo que se sube son evidencias de tipo cuantitativo y seguimos siendo las y los investigadores y los programas en el PNPC visualizados como trabajadores científicos, trabajadores de la ciencia,
no como trabajadores sociales, bueno, científicos sociales. Nada más eso. Y muchas felicidades por la conferencia, doctor. Muchas gracias. Tenemos una intervención más. Mónica Guadalupe, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Yo quisiera hacer mención o que nos explicara un poco más, sobre todo para los retos que en el caso mexicano enfrentamos, porque retomando el caso chino que está planteando, pues China viene creciendo a tasas importantes ya por décadas. Ha destinado toda una andamiaje tanto institucional como presupuestario para consolidar todo lo que es educación superior ligado con los procesos científicos, parques, las universidades que nos están mencionando, programas de repatriación, y ha logrado pues tener un número importante de publicaciones a nivel internacional. Asimismo está ya en top de solicitudes de patentes. Entonces, ¿cómo comprender esto en el sentido de que pues tienen un impulso y un presupuesto abismal, ¿verdad?, para llevarlo a cabo? Y cómo comprender esto en la realidad mexicana y latinoamericana, ¿no? Porque en donde la universidad está siendo atacada constantemente con base en los presupuestos, ¿no? En donde la universidad tiene que estar debatiendo entre matrícula, costos y cómo hacerle para subsistir, ¿no? O sea, cómo comprender hacia dónde vamos a tener esta incidencia social cuando en realidad el presupuesto pues no alcanza. Gracias. Muchas gracias por sus participaciones, doctor. Le cedo la palabra. Muy puntualmente, para dar chance a otras intervenciones. En materia de los Objetivos para un Desarrollo Sustentable, los denominados ODS, que son compromisos ya definidos por los gobiernos a nivel mundial, en particular el tema 4, que es el que nos refiere más, porque es el tema referido a la educación. En el balance que tenemos del grupo creado en Incheon, Corea, en 2015, que es el grupo de seguimiento de los ODS en todo el mundo, en los indicadores que tenemos de balance y de seguimiento de los ODS para América Latina y particularmente también para México, se concluye que para el 2030, de acuerdo a las circunstancias que tenemos ahorita, mayormente con la pandemia, y si no hay modificaciones sustanciales en la política pública e institucional para desarrollar particularmente son 17 objetivos fundamentales para el logro de una educación de calidad e inclusiva. La conclusión a la que llega este grupo es que no va a ser posible alcanzar estas metas y estos objetivos para el desarrollo para el 2030. Hoy ya el balance es negativo. Esto quiere decir que hay incumplimiento de los gobiernos para el desarrollo de los cambios, para promover los cambios que hubieran requerido la inclusión, el no dejar a nadie atrás, el desarrollo de una nueva infraestructura, la constitución de nuevos tipos de aprendizaje significativos, etcétera, etcétera. En materia de educación superior también hay metas, por ejemplo, se plantea para la educación superior para el 2030 tener el 70% del grupo de edad escolar correspondiente en acceso abierto, libre hacia las universidades, lo cual en este momento estamos en el 39%. El programa sectorial de educación superior 2020-2024 plantea que para el 2024, para finalizar el sexenio, vamos a estar en el 50%. Este conjunto de metas ya no va a ser posible, porque no solamente por la pandemia, sino porque no hay el crecimiento de las universidades tal como se requeriría para atender una demanda que de por sí es baja en términos
internacionales e incluso en términos regionales. Por ejemplo, Argentina anda en el 50-60%, Uruguay también está alcanzando la universalización del grupo de edad escolar correspondiente. Nuestro país, junto con Brasil, somos de los más bajos en cobertura estudiantil y por lo tanto tenemos también una segmentación institucional muy severa. Según los datos que tenemos, la población de los quintiles de 1 a 3 apenas logra llegar a educación, a culminar su educación de bachillerato, y la mitad de ellos logra entrar a la educación superior y se queda en el tercer semestre o en el cuarto semestre, a la mitad de la carrera. Es decir, el 50% de los que logran entrar de los quintiles más bajos de la población por indicadores socioeconómicos no termina la carrera. ¿Quiénes terminan la carrera? Los que tienen, provienen de familias de los quintiles más altos de la población, clase media, alta y alta, que logran no solamente culminar exitosamente su licenciatura, sino hacer maestrías y doctorados, y en algunos segmentos, de los más altos quintiles, por supuesto, logran llegar hasta posgrados en el extranjero. El dato que nos da, por ejemplo, el Centro de Estudios del Desarrollo, precisamente de la UAS, bajo la dirección del doctor Raúl Delgado Valls, es que hay más estudiantes de posgrado en el extranjero que en México, lo cual es un contrasentido. Y por lo tanto, eso nos habla de que nuestro sistema educativo medio, superior y superior está muy segmentado y que tiene que haber políticas específicas que se plantean en los ODS para revertir esta situación de exclusión de grandes importantes mayorías poblacionales. Entonces, la primera respuesta es: ¿qué estamos haciendo en los ODS? Se está haciendo muy poco, hoy se está haciendo menos, y el balance que tenemos, si las cosas no cambian, es que no se van a alcanzar estos objetivos para el desarrollo sustentable hacia el periodo que se está planteando del 2030. Ahí, obviamente, todavía tenemos tiempo para revertir esta situación. En el terreno de la Ley General de Educación Superior se plantea efectivamente tener un crecimiento al 50% para el 2024 de los grupos de edad escolares correspondientes, alcanzar casi la universalización y la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, cosa que está en la ley, está planteada de manera consensuada. Yo espero que la ley salga exactamente así, pero como todos ustedes saben, una reforma educativa o universitaria no solamente se logra por tenerla en la ley, sino se requieren estrategias políticas y sobre todo recursos para alcanzarla. Vamos a ver si a final de año podemos contar con una reflexión de altura respecto a este momento transitorio que vivimos hacia la definición de estrategias que nos permitan tener estas modalidades de superación en el terreno de la vinculación, de las nuevas estructuras organizativas y de gestión del conocimiento, y que permitan efectivamente contar con recursos no solamente extraordinarios, ordinarios y extraordinarios para el desarrollo de nuevas capacidades institucionales e ir cumpliendo con los objetivos para un desarrollo sustentable. La cifra que tenemos de la producción científica y tecnológica en el país está concentrada fundamentalmente en 10 universidades del país. Es decir, son básicamente la UNAM en primer lugar y el Politécnico Nacional, junto con la UAM, que concentra alrededor de un, digamos, 70% del total de la producción científica contable, con indicadores más o menos de ranqueo general. Y la restante sería la Universidad de Guadalajara, Nuevo León, Sinaloa, y una que otra más. Las otras universidades que están en una situación muy crítica, como Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, tienen niveles de producción dentro de los estándares que todavía aparecen en los reportes del CONACYT, sumamente bajos. O sea, prácticamente son universidades de docencia.
Las universidades que se acercan a universidades de investigación y de vinculación son aproximadamente 10 en el país. En toda la región de América Latina hemos contado alrededor de unas 50 que concentran más del 80% de la producción científica y tecnológica de la región de América Latina, lo cual hace el 4% del total mundial. Es decir, que el 96% de la producción de ciencia y tecnología que está en el mundo, simplemente no estamos participando en ella, no somos parte del debate, no aportamos al respecto y por lo tanto consumimos ese tipo de productos o de procesos o de indagaciones, de hipótesis, de debates, de diálogos, de paradigmas, etcétera, etcétera. No todos, por supuesto, no todos, por supuesto. Muchos estamos involucrados en redes mundiales, nos metemos hasta donde podemos, comentamos, tenemos pensamiento crítico, pero esto realmente, desafortunadamente, tiene que crecer. Está así, pero tiene que crecer dentro de los próximos años. Lo que plantea María del Refugio Magallanes, efectivamente, hay ya un viraje en la política pública en materia de ciencia y tecnología. Muchos han brincado con esto de la suspensión, por ejemplo, de los fideicomisos que se iban directamente a ciencia y tecnología. Esto ya se ha declarado, ya se ha dicho hasta el cansancio que los recursos se van a ir directamente a quienes hacen la investigación o los desarrollos, pero no a los fideicomisos, porque se ha encontrado hay fraudes y burocracias, etcétera, etcétera. Pero ya se ha dicho hasta el cansancio, pero siguen los fake news y los contrarios a la cuarta transformación, de que no, que se van a quedar 150 proyectos de Sinvestab sin ningún recurso. No es cierto, todos van a tener recursos, simplemente se van a reorientar y ahorita lo que se está haciendo es el diagnóstico de cómo operaban esos fideicomisos. Bueno, pero de todas maneras en la política de ciencia y tecnología hay ya nuevos criterios de evaluación de la política en términos, por ejemplo, de los programas nacionales estratégicos. Yo pertenezco a uno que se llama Educación Inclusiva y para la Paz, donde estamos incluyendo valores y variables de evaluación de la calidad desde una perspectiva distinta. No somos trabajadores sociales, somos investigadores. Lo que se va a evaluar es la incidencia social desde la perspectiva articulada de los actores y los reportes que se realicen, no solamente en términos de si produjimos un artículo científico o un libro, sino si la comunidad respondió de forma favorable al proyecto de investigación desde la perspectiva de que está agregando valor a su bienestar, a su alimentación, a su mejoramiento en lectura y escritura, a su mejoramiento educativo, cultural, artístico o económico y social, desde la perspectiva de los proyectos que son aprobados. No es que nos volvamos ahora informadores de lo que vamos a pensar como incidencia social, no, de ninguna manera. Lo que se está proyectando es que haya una vinculación con incidencia social desde los proyectos, de nuestros proyectos como investigadores, donde efectivamente se evalúe de forma objetiva la incidencia social, la articulación de los actores y los esfuerzos conjuntos de gobiernos federal, estatales, locales, municipales, comunidades, otros centros culturales, otras universidades, en forma colaborativa para potenciar los recursos. Esto es más o menos, en términos generales, los criterios sobre los cuales se está manejando la política de redefinición de los proyectos estratégicos que van a seguir manteniéndose. Ahorita se acaban de otorgar cientos de recursos, cientos de proyectos que aprobamos desde son creo que 12 o 15 prioridades nacionales fundamentales que tienen que ver con sustentabilidad, educación para la inclusión, tienen que ver con temas de degradación del medio ambiente, temas de violencia, de
desintegración y de solución social, temas, etcétera. No recuerdo todos son proyectos estratégicos que abarcan áreas fundamentales que deben ser interdisciplinarias, colaborativas, de incidencia social y de colaboración, reitero, valga la redundancia, con la comunidad y con los diferentes estructuras de gobierno locales, hasta federales, etcétera. Este es más o menos conjunto de los criterios sobre los cuales se va a mover. Ya se están moviendo los recursos extraordinarios o por la vía de los recursos ordinarios que se otorgaban hacia los proyectos de investigación de este año hacia adelante. Y finalmente lo que nos dice Mónica Chávez, yo espero que en el transcurso de octubre y noviembre se redefina, porque ya hicimos estas propuestas desde todos los sectores, desde ANUYES, las 15 universidades que están en una situación muy crítica, investigadores, etcétera, de manera muy puntual sobre la base de la legislación que se está discutiendo y con las comisiones de Hacienda y de Educación, de Ciencia y Tecnología, de que la pandemia no obligue a recortes severos hacia la educación, que la educación es parte de la crisis, por supuesto, sanitaria, pero que en esta crisis sanitaria tiene que haber un proceso de aprendizaje donde las universidades coadyuven al desarrollo de conocimientos que permitan efectivamente dar soluciones concretas a las situaciones no solamente de pandemia, sino también de sociabilidad, de condiciones socioemocionales que ya tenemos de forma muy grave entre cantidad de jóvenes por efecto de las condiciones en las cuales se desarrollan estos sistemas pragmáticos de educación a distancia, desarrollar plataformas propias, tener conectividad abierta y libre acceso a tiempo libre, tener el reparto de computadoras, tabletas de forma masiva, etcétera, etcétera. Y para eso se requiere orientar recursos para impactar de manera favorable, por lo menos en esta transición, estas condiciones. Yo espero que haya respuestas positivas al respecto, y si no, pues vamos a tener que decirlo que no se está cumpliendo con una de las prioridades nacionales como es la educación y la educación superior, y pues vamos a ser también críticos al respecto. Gracias, doctor Axel, por su intervención. Y para cerrar, una última pregunta que nos hace Carla Herrera, nos la envía por chat. ¿Qué opinión tiene sobre la mercantilización de la investigación académica y cómo afecta esto a la calidad docente? Bueno, en realidad lo que tenemos de privatización y mercantilización de la educación superior viene de una tendencia muy fuerte que en los últimos 10 años se apuntaló hasta convertirnos en el país con mayor índice per cápita de crecimiento de la empresa privada Patito. Somos el país en el mundo de mayor crecimiento, no el que tiene mayor privatización, porque eso es Brasil, Colombia, o por ejemplo Asia-Pacífico, todos los lugares que había dicho, Singapur, Corea, etcétera, son lugares donde ya no hay universidades públicas. Se dicen universidades nacionales, pero todas son básicamente universidades que funcionan como universidades privadas. Tailandia, por ejemplo, ya no hay universidades públicas, y en Japón se usa una reconversión total. En lugares del mundo hay más drásticos. Pero México tiene el índice de crecimiento de la universidad privada más severa. Y estas universidades privadas que han crecido notablemente, con algunas excepciones, muy pocas diría yo, la Iberoamericana, el Tecnológico Monterrey y el ITAM, hacen investigación más o menos de punta, con ciertos desarrollos, muy directamente a la comercialización de los productos, porque esa es la orientación de estas universidades. La mercantilización de la investigación científica y tecnológica que realizamos en las universidades públicas tiene bajos índices de patentamiento, desafortunadamente, de propiedad intelectual. Es decir, de utilización de los productos de nuestra investigación
en términos de mercantilización, tal como la entendemos, de orientación al mercado para fines de ganancia, tal como ocurre con el modelo de capitalismo académico. Por el contrario, ustedes conocen las cifras, los niveles de patentamiento de los productos de investigación que realizamos se los llevan más extranjeros que nacionales. Y cuando patentamos productos nacionales sobre la base del desarrollo científico-tecnológicos, estos quedan básicamente dentro de una competitividad muy fuerte y severa que desarrollan nichos de mercado locales, regionales, en algunos se han alcanzado niveles nacionales, por supuesto, pero que son aún verdaderamente escasos, muy pobres en términos de la capacidad de productividad que podríamos alcanzar o de valor agregado sobre la base de la innovación científico-tecnológica. Aún no alcanzamos este nivel de capitalismo académico, no es que lo deseemos, lo que estamos más bien buscando es que el impacto y la incidencia social de nuestros desarrollos científico-tecnológicos vayan hacia las comunidades y logren de abajo para arriba desarrollos con bienestar, con pertinencia, con capacidades educativas culturales nuevas que en zonas de degradación, de marginación, de mayor pobreza, para incidir en el gran problema que tenemos en el país, que es la gran desigualdad y exclusión de enormes sectores, de millones de sectores poblacionales que carecen prácticamente de todo. Es hacia allá, hacia donde tenemos que ir, hacia nuestras investigaciones, y esto no va a implicar mercantilización, sino, digo, yo no estoy en contra de que se hagan empresas, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en el proyecto que desarrollamos en la Universidad de Michoacán, en esta nueva universidad que creamos en Zaguayo, donde estamos trabajando, por ejemplo, con guaracheros, con mezcaleros, con productores de frijol, de harinas, con pescadores, es decir, con panaderos, es decir, con pequeñas empresas donde la universidad se corresponsabiliza para desarrollar, si se puede, patentes o si no, desarrollos tecnológicos o de mayor productividad que impactan directamente el desarrollo local, familiar, social de esa entidad y que conviene a todos. Este tipo de proyectos es los que estamos tratando de desarrollar, una iniciativa de innovación científico-tecnológica y social, con pertinencia social. Entonces, ahí tenemos una gran brecha. Por supuesto que yo conozco distintos proyectos que sí se han orientado a crear empresas pequeñas. Conozco varios, por ejemplo, los primeros desarrollos tecnológicos que se hicieron en el Centro de Innovación Tecnológico de la UNAM hace ya más de 15 años. Por ejemplo, crearon las primeras leches deslactosadas que ahora están ya con alta competitividad con productos de empresas transnacionales o de empresas nacionales muy potentes que quedaron pues como productos de una pequeña empresa a partir de una innovación que hizo una doctora de deslactosar la leche y que fue la primera que metió en el mercado, pero quedó en la competencia terrible que tenemos de dependencia cognitiva en nuestro país. Ahí tenemos que desarrollar lo que CONACYT llama la soberanía científica y dar apoyo efectivamente a los proyectos de investigación que logren incidencia y desarrollos nacionales fuertes que nos permitan crear plataformas de aprendizaje y de distribución y valores agregados del conocimiento que impacten los problemas nacionales. Si estos se convierten en empresas, qué bueno, que logren utilidades, qué bueno, que beneficien a la sociedad, qué bueno. Pero este proceso de mercantilización, como lo vemos desde una perspectiva crítica, está muy concentrado más bien en la mercantilización de la educación superior, básicamente en la docencia. Es ahí donde sí está preocupante el asunto y hemos insistido que en la ley
General de Educación Superior quede muy claro la frase que dice, como lo pusimos en la CRES 2018 en Córdoba, Argentina, que dice, la educación no es una mercancía. Eso se quitó de la ley del borrador que estaba en agosto, y en el de octubre que se presentó el último en la Cámara de Senadores lo quitaron. Y yo ya insistí hacia a la subsecretaría y a los diputados senadores diciéndole, no pueden quitar esa frase, nos estamos quedando atrás de lo que ya como latinoamericanos lo pusimos con todas las letras y subrayado. La educación superior es un bien público, un bien social, un derecho humano, una responsabilidad del Estado, y la educación no es una mercancía. Pero esto quedó medio diluido en la nueva versión de la ley. Yo espero que hayan atendido nuestra demanda y que se ponga y que se regule de manera muy estricta la creación de instituciones privadas que no sirven para nada más que para hacer fraude social con títulos de baja calidad o de formaciones verdaderamente lamentables que son un fracaso para los estudiantes que las toman. Pues muchas gracias, doctor Axel. Estas reflexiones que se han logrado durante esta charla creo que son muy constructivas para todas y todos quienes hemos estado escuchando el día de hoy su participación. Creo que este tipo de espacios son fundamentales en la actualidad para poder plantear, como bien lo ha dicho usted, doctor, soluciones, alternativas innovadoras a las diferentes dificultades que se enfrenta la educación en el país. Nuevamente agradecerle, doctor, por su participación. De igual manera, agradecer al doctor Ángel Román y al doctor Jesús Hernández por la apertura, la facilidad de la creación de este tipo de espacios para la reflexión, y hacerles la invitación para la próxima semana para otra charla con el doctor Freddy Álvarez. La charla titula ¿Por qué transformar la universidad? El doctor Freddy Álvarez es doctor en filosofía por la Universidad de París 8. Entonces, por favor, estén atentas y atentos por estos canales, donde les haremos llegar la invitación, el link para que puedan acceder a la siguiente conferencia. Sin más, nuevamente, doctor, muchas gracias a todos, gracias a todas y a todos por conectarse, por estar atentos a esta charla. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos y todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Axel. Buenas tardes. Muchas gracias, excelente. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos, hasta luego, felicidades.